Has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés, a través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista, pero tú tienes la mejor opinión. Charlas de Café. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra vez Charlas de Café. Estoy aquí transmitiendo desde el Centro de Comunicación Educativa de la Universidad Iberoamericana Torreón. Y pues bueno, me acompaña en esta ocasión también en cabina Adrián, también miembro de la producción de este programa. Y bueno, pues también tenemos aquí como invitado a un alumno de Derecho en esta ocasión. Yo creo que es la primera vez que invitamos a alguno de los alumnos a participar. Roberto Sánchez Rodríguez, Derecho ya casi abogado. Un placer que estés con nosotros. Y pues con un tema muy interesante, Roberto, tiene que ver sobre lo que estamos viviendo hoy en día, que muchos lo ven muy ajeno, ¿no? El tema de la invasión que hace Rusia a Ucrania y que, bueno, pues se desata todo este conflicto que hemos estado escuchando a lo largo, pues, de febrero. Digo, ya lo veníamos escuchando de años atrás incluso. Ahorita vamos a poner en contexto este asunto. Pero pues es un tema que a mucha gente pues sí nos tiene como, además de la pandemia, ahora sumarle una guerra en un momento pues muy complicado para el mundo, muy complicado en todos los sentidos. Venimos de perder muchísima gente y ahora pues un conflicto bélico, pues bueno, muy triste también, ¿verdad? Sí, mira, primero que nada un agradecimiento especial por estar aquí. Qué emoción saber que soy la primer persona del estudiantado que se hace presente en este foro, Espacio, en este espacio, en este foro. Sí, efectivamente es algo trágico, es algo que afecta no únicamente pues el entorno europeo, sino afecta a todo el mundo. En la mañana estaba leyendo, por ejemplo, cosas que yo no sabía. Ucrania es uno de los mayores productores de neón. Y el neón se utiliza como uno de los componentes vitales para realizar microchips. Entonces, todo el aparato tecnológico, todo el apartado de desarrollo en la esfera tecnológica, si ya veníamos arrastrando un problema y un alza de precios en ese punto en específico, ahora con la ausencia de este material vital, va a incrementar otra vez el costo. Lo mismo que en temas, por ejemplo, a Ucrania y a Rusia se les llama el grano de Europa. Los cereales, gran parte de la producción agrícola. El trigo principalmente, de hecho es uno de los alimentos y los cárnicos que van a aumentar en los próximos días a raíz de este conflicto, al igual que las ventas de petróleo. Oye, pues sí, o sea, la verdad esto, ahorita que comentas, pues ya estaba como la parte tecnológica sufriendo estragos por la pandemia y la cuestión de toda la logística de que es traer e importar algunos productos. Incluso la industria automotriz ha sido la más golpeada, creo que evidentemente la más golpeada. Sin embargo, aterrizando un poquito y dando contexto a este conflicto, la expansión de la OTAN, por decirlo así, y el desarrollo militar hacia el territorio pues de Ucrania, pues era como inaceptable para Rusia, ¿no? Era como que de pronto Ucrania quería participar o ser parte pues de este bloque, formar parte de la Unión Europea que forma parte de la Unión Europea. Y de hecho aún no. Aún no, ¿verdad? Se suspendió todo esto y a raíz de esto viene todo el conflicto precisamente. De hecho, ya estaban en acuerdos en 2014 de realizar el entonces presidente, se me acaba de olvidar el nombre, te lo acabo de mencionar ahorita al inicio del programa. ¿Víctor Yanukovych o cuál? Sí, Yanukovych. Yanukovych, perdón. Sí, Yanukovych específicamente. Él era una figura de una alta esfera ucraniana, un corrupto. De hecho, cuando lo derrocan, se instaura en su casa un lugar lujosísimo, la mansión de la corrupción, muy próximo al régimen de Moscú. Sin embargo, tenía intenciones de tener un acercamiento e ingresar formalmente a la Unión Europea. Rusia presionó, prácticamente dijeron, ¿sabes qué? Se suspenden los acuerdos, no vamos a firmar nada. Perfecto. Pero entonces toda la parte de los ucranianos se alzaron en un movimiento contra Rusia, ¿no? No, principalmente en la capital de Kiev, que se le conoció con la protesta del Euromaidán, que fue una plaza que tomaron, fue enorme, participaron todos los grupos e ideologías que fueran prooccidentales, tanto ultranacionalistas como el batallón Azov, que ese es de corte neonazi, como liberales, como proeuropeos. O sea, toda la gente se unió
en ese espacio, no únicamente una minoría que utiliza mucho la excusa Putin actualmente para justificar su guerra, como el batallón Azov que, fueron los golpistas neonazis. No, hubo una corriente y una variedad de librepensadores que se reunieron a exigir a su gobierno reingresar. ¿Y qué hizo el gobierno de Yanukovych? Apretar la mano dura y tratar de socavar estas manifestaciones pacíficas que después se tornaron violentas, por desgracia. Tanto por parte del gobierno como parte de los manifestantes hubo un choque, una confrontación de fuerzas que derivó en muertos de ambos lados. O sea, vamos a entender. Ucrania quería pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Entonces, pero Rusia no era quienes no les favorecía por todo lo que simboliza, ¿no? Rusia quería como la anterioridad Unión Soviética, ¿no? Es que más que una Unión Soviética, si vemos el mapa, Rusia no tiene fronteras naturales. O sea, Rusia no tiene, si se presentara en dado caso una guerra, una invasión, Rusia es un terreno muy plano. O sea, cuando se suscitó, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el corcho, el tapón que evitó que el territorio ruso, propiamente hablando, fuera invadido en demasía por los alemanes, fueron sus países colchones que en ese entonces eran la parte oriental de Polonia, los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. De hecho, la invasión propia que hicieron los alemanes a territorio ruso, como se conoce actualmente, fue escasa. Llegaron únicamente a ocupar unos cuantos miles de kilómetros, pero de ahí más no llegaron mucho, no avanzaron, llegaron hasta Leningrado, Stalingrado, y a las afueras de Moscú, creo que unos 20 kilómetros, unos 12 kilómetros, pero lo que tradicionalmente se ha tomado en consideración fue el tapón que supone Ucrania para la seguridad interior de Rusia. Ahora, tenemos mucho como que esta perspectiva en donde existe una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, lo cual es históricamente cierto por el antecedente que hay de la Segunda Guerra Mundial. Sí, principalmente la Guerra Fría, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Pacto de Varsovia, la OTAN, cómo estaba toda la tensión en el telón de acero. Sin embargo, cuando está el anterior presidente de Rusia, que, paréntesis, Rusia ha tenido 2 presidentes a lo largo de su historia democrática, que fue el presidente Boris Yeltsin. Sí, Boris Yeltsin. Él precisamente tuvo renegociaciones para que su país entrara en la OTAN. O sea, a final de cuentas, creo que la discusión actualmente no es más un retrato histórico que quiere hacer el régimen de Vladimir Putin en específico para construir una narrativa que justifique la invasión. O sea, que justifique lo que propiamente no es una operación especial como la ha querido hacer ver, sino más bien la violación a una integridad territorial de un país soberano, violando directamente los acuerdos de Budapest, en donde, cuando se disolvió la Unión Soviética, se dieron a charlas entre los estados para que Ucrania, que era, como te digo, el tapón, en la zona importante de Rusia para protegerse de Occidente, se diera las 5.000 armas atómicas que tenían bajo su poder, porque ahí estaba todo el arsenal nuclear de Rusia, una gran parte, 5.000. Sí, la tensión que hay ahorita también es por esa razón. Principalmente nada más, es que en ese contexto, o sea, para dimensionar lo que geopolíticamente significa Ucrania para Rusia, o sea, ahí tenían su arsenal nuclear porque era la zona más próxima para atacar y protegerse de Occidente, cuando era la Unión Soviética. Cuando se integrasen los acuerdos de Budapest en 1994, en donde Ucrania firma el acuerdo de no proliferación de armas nucleares y aparte se compromete a entregar todo el material militar que es para dispositivos para lanzar las bombas atómicas, bombardeos de largo alcance, etcétera, 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 entregarlos directamente a Rusia, y Rusia se comprometió a respetar la soberanía de Ucrania. Otro punto que podemos discutir también es lo que Vladimir Putin llamó la Rusia histórica, con esta anexión que hicieron de Crimea en 2014, que se le adjudica a grupos separatistas, y en cierto sentido podemos hablar de que parte de la narrativa rusa de no propio una persecución, pero sí una rusofobia, es parcialmente cierta. Cuando se derroca, por ejemplo, el presidente Yanukovych y sube, porque lo quita el Parlamento vota por mayoría, que se rompe el presidencialismo de Yanukovych, sale huyendo a Kharkov, de Kharkov se va
directamente a Moscú, donde actualmente está como condición de asilado. El Parlamento trató de emitir una ley en donde quitaba o trataba de quitar a la lengua rusa como cooficial. Entonces, ese punto fue lo que detonó una gran incertidumbre entre las repúblicas, las autodenominadas repúblicas populares de Luhansk y Donetsk, en la parte más oriental de Ucrania, que es una parte tradicionalmente de cercanía con los rusos, porque tiene una población rusa muy alta. De hecho, las estimaciones de rusoparlantes son del 80% para arriba, al igual que Crimea y Sebastopol en el sur del país. Ahora, retomando el argumento histórico que utiliza Putin, es decir, Crimea era parte del territorio de la Federación Rusa hasta la llegada de Nikita Khrushchev, que él, de ascendencia ucraniana, lo que hizo fue cederle ese territorio a la unidad de administración de Ucrania. Entonces él dice, bueno, eso es legítimamente nuestro, porque pues a final de cuentas fue la cesión de un territorio a otra unidad administrativa dentro del mismo país. Pero actualmente podemos observar que esa frustración, ese anhelo de Vladimir Putin de reconstruir una potencia, no tanto la Unión Soviética, sino más bien una potencia mundial. Sí, un peso específico en el escenario geopolítico actual es lo que lo ha llevado a tomar decisiones, para mí, desesperadas, drásticas, que no es la primera vez que lo hace. O sea, lo hizo en Georgia en el año de 2008, cuando las repúblicas separatistas, otra vez, ahora de Osetia del Sur y Abjasia, se levantaron contra el gobierno de Georgia. Él invadió el país y obligó prácticamente a proteger esas zonas de cualquier otra intromisión georgia, lo cual fue una violación directa al derecho internacional. Aquí hablamos que el 24 de febrero de este año es donde ellos denominan la operación militar en Donbass. El presidente ruso, pues realmente está esta invasión, ¿no? Se genera este conflicto, digamos, trae todo este contexto hacia atrás, hacia años atrás, pero aquí es donde detona, ¿no? Al final de cuentas, lo que ahorita creo que estamos viendo. Y ahorita que tú mencionabas sobre también los intereses, toda la cuestión también del gas, del petróleo, o sea, todo esto pues también es parte, creo que importante en el conflicto, ¿no? Sí, principalmente porque la dependencia que tiene, por ejemplo, la Unión Europea, especialmente los países teutones de habla germánica, tanto Austria como Alemania, y evidentemente también todo en la parte de las zonas orientales, es la presión que tiene Rusia sobre cerrar el grifo, cerrar la llave de todo el gas. El 30% alrededor de las importaciones de gas de la Unión Europea vienen directamente de Rusia. El petróleo creo que es un poquito más, creo que es el 40%. Entonces realmente es una moneda de cambio muy efectiva que difícilmente la Unión Europea va a poder sustituir con otros proveedores, aun y cuando Estados Unidos o Arabia Saudita o Qatar tengan altas producciones de gas, porque actualmente Estados Unidos ha incrementado bastante su producción en gas. Difícilmente se va a poder tapar en un breve periodo de tiempo esa dependencia que tienen hacia el gas ruso. Exactamente. ¿Cuál es la posición de otros países como Estados Unidos, China, Francia, actualmente ante el conflicto? China se ha mostrado hasta cierto punto un tanto ambivalente. A China no le conviene una guerra, o que se suscite una guerra, más que nada por el panorama de recesión económica que tuvimos en los años posteriores a raíz del COVID. Su crecimiento se va a ver limitado, el gigante asiático no está como que muy... Listo, ¿no? No está emocionado por ello. Por participar. No tanto participar en la guerra, sino apoyar abiertamente la guerra con Putin. Lanzó hace unas semanas señales de que hay que cesar las hostilidades, pero a final de cuentas China ha tejido un eje geopolítico entre Pekín y el Kremlin, y al final de cuentas se ha posicionado a favor de su aliado. Es de reconocer que, por ejemplo, ahora están lanzando la narrativa de la existencia de presuntas armas biológicas, de armas químicas que existen seguramente en Ucrania, lo cual me parece una postura muy risible si recordamos que esa fue la misma excusa que empleó todo el aparato gubernamental de Estados Unidos para justificar la guerra ilegal
a Irak en 2003. Entonces no hay que comprar esa postura y tampoco hay que comprar la postura de que es una invasión, una operación especial para proteger las repúblicas de Donetsk y Luhansk y desnazificar Ucrania. A final de cuentas, el actual gobierno es elegido democráticamente y desde 2019 trató de establecer negociaciones para llegar a un acuerdo. Fueron los famosos acuerdos de Minsk II, porque el primero fracasó rotundamente. Así es. Bueno, y hemos visto también que no se ha respetado. El otro día platicábamos tú y yo fuera de este contexto, los acuerdos humanitarios, ¿no? Se hablaba por ahí de la instalación de corredores humanitarios, pero también el ataque, pues, que recibe un hospital en donde hay niños, mujeres embarazadas o en labor de parto, etcétera. Pues eso también, digo, sabemos que es una guerra, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues se me hace algo que es desgarrador verlo, pues, en noticias, ver a toda la fila de gente salir con sus mascotas, con sus hijos, la separación de las familias, los hombres que se tienen que quedar a combatir. O sea, esto realmente, pues, le pega directamente a la sociedad, ¿no? Más que las razones que puedan tener o sustentar sean, pues no sé, pues a favor, en contra o lo que, para generar un conflicto armado, yo creo que queda totalmente al margen, más después de la experiencia que hemos estado viviendo con el COVID. Los efectos también económicos sobre eso, ¿qué nos puedes contar, Roberto? Bueno, primero, si quieres, lo dividimos en dos puntos. El primero y más importante, sí, la ausencia de un respeto por ambas partes de los corredores humanitarios. Innegablemente creo que podemos establecer una máxima. El que tiene más poder y más capacidad de alcance es sin duda Rusia. Claro. Y el que tiene, por ende, la mayor probabilidad de cometer crímenes atroces es Rusia, por la disparidad de fuerzas. No estamos hablando de dos fuerzas de choque que estén más o menos a un nivel. No, o sea, hablamos de un ejército que supera a otro, un ejército profesional, no tanto las milicias, de 8-1. Entonces, favor Rusia. Entonces, me parece un poco triste, un poco desalentador, cómo la diplomacia rusa ha tratado de mantener este discurso del Kremlin de, ¿sabes qué? Esto llegó a decir en las últimas negociaciones hace unos 2 días el embajador ruso que se reunió con el ucraniano. No, esto aquí no hay guerra, no es una invasión. Guerra e invasión están prohibidas en los diarios de Rusia, sino que es una operación especial. Claro que es una invasión, claro que es una guerra, y la falta de compromiso político para establecer, respetar y defender esos corredores humanitarios donde, por ejemplo, en Mariupol pueden escapar las miles de personas que siguen atrapadas, en Kiev, donde la gente ya se empezó a cerrar el cerco entre las fuerzas rusas a la capital, pues me parece desalentador. O sea, gente viviendo en los subterráneos de la era soviética, escondidos de bombarderos como si esto fuera, no sé, Moscú de 1942, me parece aterrador. Y en el panorama económico las cosas no van a mejorar. Ahorita vemos la inflación dispararse, la incertidumbre de los mercados por pensar que el barril de petróleo va a llegar a los $200 si la guerra se extiende más. Que hasta eso hay que reconocer que el pueblo ucraniano resistió como nadie pensó que iba a resistir. Paréntesis en lo que estamos hablando. Russia Today, no me acuerdo si era Rusia o Sputnik, periódicos oficiales, que me gusta decir los oficiosos del Kremlin, lo que hacen es decir... Es el discurso político, ¿no? Sí, pero al primer día lanza una nota. Zelensky abandona la capital ucraniana. Y creo que a todos nos impresionó que una persona que no tenía mayor conocimiento político que el de estar en una serie famosa llamada El Servidor del Pueblo y de comedia para acabarla, sin conocimiento político, sin creer que tuviéramos esa fortaleza, se erigió y se ha erigido como una de las voces más críticas de la invasión y ha mantenido su postura firme ante las violaciones a derechos humanos y la invasión a su integridad territorial por parte de Rusia. Creo que nadie se lo ha esperado. Y por esa ausencia de creencia inicialmente de que Ucrania iba a resistir las 2 semanas que ha resistido, las posiblemente 3 semanas o el mes que pueda resistir,
llevó a los mercados a decir en un inicio, ¿sabes qué? No hay tanta volatilidad por el hecho de que esto va a terminar pronto. Sí, lo van a controlar. Pero ahorita realmente, te digo, van aumentando el miedo, la especulación, y a mí lo que más me preocupa en el panorama nacional es el hecho de que no se ha aumentado el gasto de las gasolinas, y te lo platicaba el otro día. Actualmente se está dando un subsidio, o más bien no se está dando un cobro del impuesto, del IEPS, a las gasolinas, y eso va a generar un boquete económico al Estado importante. Un boquete que va a hacer que no alcance a final de este año la recaudación económica que se espera, y lo más preocupante es el hecho de que podremos hablar de pérdidas si es que la guerra se extiende, digamos, todo el 2022, alrededor de 250,000 millones de pesos es lo que se está especulando. Bueno, sobre ese tema, justamente hoy había una declaración de AMLO y decía que no se preocuparan, que teníamos este subsidio, que al contrario teníamos, yo creo que por lo que se está disparando, un margen, no me acuerdo la verdad en la cantidad, de una lana pues en la cual ellos pues nos estábamos viendo beneficiados. Entonces pues ese era su argumento. Por el contrario, pues también estaban hablando de la iniciativa privada, de capitales pues sí, para privados, para poder impulsar la economía mexicana, pues que se estaban viendo pues muy temerosos precisamente por la situación que se está viviendo a nivel internacional, y que pues era difícil pues que pudieran lograr una inversión. Entonces, pues sí, o sea, por un lado se escucha esto que tú dices, por el otro, pues como si nos favoreciera de alguna manera, pero pues yo creo que a nadie le favorece tener una guerra. Es que somos un país petrolero a final de cuentas, en menor medida. De hecho, formamos parte de la OPEP Plus, o sea, no somos parte de la organización de la OPEP, pero sí estamos, digamos, en el consejo de, mira, estamos como que incluidos en otros países que somos también petroleros, Rusia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí se me hace difícil por la cantidad, porque la producción de Pemex ha ido mermando, la cantidad de barriles ha ido mermando, entonces yo no creo que haya una compensación tal vez no sea una pérdida de 250,000 millones de pesos, pero yo sigo pensando que va a ser números negativos lo que vamos a tener a final de este año. Sí, la crítica también iba en el sentido de que pues que se hablaba él en su discurso de que no se subía la gasolina, cuando estás viendo que sí sube, o sea, sí va subiendo, claro que no algo así muy, que lo puedas ir viendo, que a lo mejor son centavos, y del centavo se hacen los pesos, pero si sumas todo lo que ha ido incrementando, pues claro que sí hay un incremento, ¿no? La Magna en la CDMX ya está en 30 pesos, nada más digo. Sí, o sea, no hacen tanto ruido, pero ahí va de a poquito, pues va subiendo. Entonces, bueno, ese es un tema también. Y bueno, también ayer justamente la cuestión de estos, pues de las repercusiones que se están viviendo allá en Ucrania, los periodistas, ¿no? Los periodistas que también están, ayer leía que habían habían estado acribillando pues algunos vehículos, y entre ellos pues se llevaron ahí a creo que era un reportero, de Estados Unidos. Y un camarógrafo que él sí logra sobrevivir. Pero esto, ¿no? Que la seguridad de quienes están haciendo su labor mediática, vaya, de ofrecerle al mundo, pues, qué es lo que está pasando realmente desde dentro, pues sabemos que hay mucho riesgo y mucho peligro, y no sabemos también cómo se esté respetando a organizaciones como Cruz Roja, etcétera, ¿no? Que tienen que hacer también su labor en este territorio ahorita hostil. Es todo un tema, y, o sea, yo sin afán de tener, digamos, una denostación a Rusia como entidad, como Estado, las prácticas del Kremlin que ha seguido son las mismas. O sea, si nos remontamos o si vemos otro conflicto que podemos hacer una apología muy, muy significativa en la forma de actuar de los militares rusos, la encontramos en Georgia. En Georgia actualmente siguen teniendo una disputa los estados separatistas de Abjasia, Osetia del Sur, con la República de Georgia. Entonces, este cerco mediático, esta limitación a información, esta manipulación, son gajes del oficio que ha adoptado el Kremlin desde que llegó Putin al poder. Digo, o sea,
me llama la atención cómo es posible que se supone que la invasión es para desnazificar o para proteger a la población civil, y lo que hacen es arrestar en Mariupol, creo que es que no, Mariupol, o sea, bueno, secuestrar a los representantes democráticamente electos, que en este caso fue a 2 alcaldes, uno en esta ciudad que te digo y otra que empieza con D, Dimitropol, algo así. No me acuerdo. Acaba de suceder hace unos 2 días, entonces realmente la preocupación existente, las señales en donde podemos observar que está existiendo una violación constante de los derechos humanos, una censura. Todos los desaparecidos que van a ver, ¿verdad? Sí, políticamente hablando. Sí, una censura y una falta de acceso, por ejemplo, de los propios ucranianos. Veía en un documental de la DW, que es la Deutsche Welle, la incapacidad de saber qué pasaba en el terreno, por ejemplo, en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. O sea, tú no podías entrar como una persona externa, ya sea de una sociedad civil, para corroborar cuál es la existencia. Y menos actualmente, si eras también un crítico dentro de tu propio país, ya sea Rusia o un manifestante, no puedes, por ejemplo, emitir aún un juicio contra el gobierno. Vemos que ya aprobaron una ley para censurar, para arrestar y castigar una pena punitiva de máximo 20 años el hecho de que esté profiriendo noticias falsas. Entonces cero libertad de expresión, o sea, parece que vamos como los cangrejos hacia atrás en la cuestión, pues precisamente también de esta libertad, de estos derechos humanos, esta libertad que se supone que deberíamos de tener. Ni aquí en México la tenemos, va, pero digo, se disfraza un poquito ni en Estados más, Unidos, ¿no? Ni en ningún lado. Al final de cuentas pisas callos políticos y a nadie le gusta que le estén señalando lo que tiene que hacer o lo que no hizo, ¿verdad? Pero efectivamente, perdón, lo que dices es de una manera muy brutal, ¿no? O sea, de una manera muy... Ahorita, vaya, es como si viéramos, no sé, algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial, o sea, realmente... pues no sé, aquí hay muchas personas que posiblemente lo vean muy lejano y está pasando en otro lado, y eso es algo de lo que platicábamos, como que esa empatía de lo que está viviendo este mundo en este momento, y que, pues bueno, que no la creemos, ¿no? Al final de cuentas sabemos que los conflictos armados hay intereses políticos, principalmente económicos. Muchos sabemos que pues los que hacen la guerra proveen armas para que estos sigan estos pequeños movimientos de pronto paramilitares en algunas regiones del mundo, ¿no? Y se da en todas partes, o sea, por ejemplo, cuando en lo que se conoció Zaire, que es actualmente la República Democrática del Congo, cuando existieron todas estas guerras tribales, lo que fue Uganda, era, bueno, los países del centro de África chiquitos. África, ajá. ¿Cómo se llamaba? Rutenia. Mozambique, no. No. Donde se gestó el genocidio contra los Tutsis. Ruanda. O sea, todos los países de Uganda, Ruanda. Sí, los África del Sur. Financiaron, no, es más central, porque está la República Democrática del Congo, digamos, aquí en la parte central. Okay. Literalmente son vecinitos chiquitos, minúsculos. Prácticamente esos diminutos países financiaron las guerrillas que tienen, exacto, ocupando la parte oriental del país, y donde están casualmente los yacimientos de coltán, exacto, que son pues también semiconductores muy importantes para generar exactamente todo el desarrollo a las pilas. Creo que también sí, las pilas, exacto. Las pilas y semiconductores. Celulares, ajá. Entonces ahí y los diamantes en otras zonas, ¿va? Principalmente en Sierra Leona, sí. Pero creo que quiero resaltar algo muy importante, que este retroceso democrático a las libertades civiles y políticas no es exclusivamente de los regímenes autoritarios como Rusia, China, Turquía con Erdogan, sino que ya se ha visto de forma extendida en diversas partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, a Bolsonaro en Brasil, tuvimos a Donald Trump. Tristemente, actualmente López Obrador y el gobierno de Morena también están teniendo posturas lamentables, por ejemplo, en temas de el financiamiento de la sociedad civil, o también unas posturas cuestionables respecto a cuál es el tono de la narrativa que quieren dirigir hacia las y los periodistas.
A final de cuentas, creo que es algo que nos llama la atención y vemos cómo alrededor del mundo las democracias se van debilitando y surgen nuevamente los dictadores, surgen los regímenes autocráticos. Lo acabamos de ver en Nicaragua, por ejemplo, con Daniel Ortega, una persona que luchó contra el régimen de un dictador en Nicaragua, que fue un guerrillero, actualmente es un tirano. Pues es que eso pasa, pues vete a Cuba. O sea, casi todos los que han sido, pues sí, que han estado luchando y que están tratando de quitarle el poder al actual tirano, se convierten después en los tiranos, vaya. Sí. Entonces sí es algo como que, no sé, el poder, las ganas de ya estar ahí, pues se cambia o se transforma la persona, no sabemos qué pase, pero hay mucho poder, muchas cuestiones económicas ahí metidas, muchos intereses, vaya. Vemos actualmente cómo Estados Unidos y los congresistas demonizaban, y actualmente algunos me imagino que la bilis les llegó hasta la garganta, cuando anunció Biden que tiene diálogos con el régimen chavista, un narcoestado por naturaleza propia, para poder exportar el crudo y quitarle las sanciones. Y me da mucha risa como el régimen chavista, que el imperialismo yanqui, yo no voy a ceder y quién sabe qué. No, pero ahora dicen, ay, ¿quieres petróleo? Adelante, comandante, adelante. Ahora son amiguis. Pues es que son intereses que al final de cuentas también tiene que ver con los papeles o los de los políticos también que van apareciendo y figuran ahí pues es que velo también la familia bueno, no vamos a decir ya nombres políticos, pero al final de cuentas dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Están a favor del socialismo y luego los ves acá en Estados Unidos y departiendo cosas que totalmente en contra de sus creencias o sus ideologías. Es, ¿no? Que podemos hablar de un socialismo discursivo, decía muy bien Chomsky, una persona que es de izquierda, decía, la Unión Soviética nunca fue socialista, realmente, discursivamente, Occidente tomó lo que decían representar la Unión Soviética y decir, miren, esto es lo que trae el socialismo, pero lo que decía Chomsky era, ¿sabes qué? Esto es un antisocialismo, esto es realmente una postura, no una anarquía, no, porque en todo caso sería que la propia gente fuera la que tuviera la potestad y un nivel de civilidad muy alto, okay. Sino más bien era la sustitución de una oligarquía por otra camarilla. Cambiabas a un zar y ponías a un dirigente máximo del partido parlamentario. Del Partido Comunista, y el parlamento se sustituía más que nada por una camarilla del Partido Comunista que estaba gobernando y enriqueciéndose como los cerdos capitalistas. Pero no tenías a nadie entonces de izquierda, pues, o sea, al final de cuentas era, como dices, cambiarle nada más de nombre, ¿no? Prácticamente, o sea, y eso es lo que nos remonta también la crítica que hizo Orwell a todo el sistema de lo que se conoció como el periodo stalinista, en donde veías a Stalin como el cerdo mayor que estaba sentado, que decía, la revolución que se gestó en Rusia en aquellos años fue legítima, fue justa por las situaciones de precariedad, pero quienes llegaron al poder se olvidaron de eso. Y es muchísimo más lógico, como decía Aristóteles en su libro de política, que el gobierno que es, según su propio estudio, el mejor para, por ejemplo, dirimir o para evitar la corrupción, es una democracia. No significa que no se pueda corromper, no significa que no pueda haber retrocesos. Lo que significa es de que un sistema autocrático tiende muchísimo más a la locura de un solo hombre que un régimen democrático. Tienes más instituciones, tienes más forma de limitar el acceso. Exactamente, eso es muy cierto. Roberto, ya para ir cerrando, ¿qué se vislumbra el futuro con este conflicto? ¿Crees que termine? ¿Crees que detone en un conflicto más grande, que se involucre ahora sí Estados Unidos? Porque había un llamado de Ucrania hacia las potencias, hacia otros países, pidiendo ayuda, haciendo ver lo que estaba haciendo Rusia en su territorio, con su gente, el que no estaba respetando todo esto que ya mencionamos, para que la gente pudiera salir, etcétera. Había como un señalamiento, pues, ante la ONU, incluso, los miembros de la ONU,
diciéndoles, oigan, ayúdenme, ¿verdad? Como quien dice, con este grandulón. ¿Tú cómo ves el futuro con la participación de otros países? ¿Crees que se va a lograr, pues, detener? A lo mejor mismo Ucrania dice, ahí nos vemos, No sé, o sea, mira, hablando de la OTAN, no va a entrar. La OTAN ya dijo, Biden, ya dijeron los propios miembros de la OTAN, no van a entrar. Su forma de ayudar a Ucrania va a ser por medio de sanciones económicas a Rusia y ayuda militar a este país. Ya lo estamos viendo, las sanciones económicas. Y también la ayuda militar. Lo que ellos sí dijeron es de que si hay un ataque a la integridad territorial, se activaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. En este caso, me llama la atención que hace unos 2 días, Rusia bombardeó una ciudad cerca, a 25 kilómetros de Polonia. ¿Qué hubiera pasado si una bomba hubiera caído del lado polaco? Accidentalmente, no digo que de forma intencional, digo un accidente, una desviación de misil, lo que tú quieras. Hubiera tal vez aumentado la tensión en la región. El futuro es incierto, a mi parecer. Creo que lo que están haciendo creo que la estrategia ucraniana es más o menos la que llevó Finlandia en lo que fue la conocida como la Guerra de Invierno en 1939, cuando luchó contra la Unión Soviética. El chiste es sentarse en la mesa de negociación, pero hacer que cada avance del ejército ruso sea pagado con sangre rusa, centímetro a centímetro. Venderles cara a la victoria. Digo, para que ellos ganen, que sean más cara y no tengan el 100% de sus objetivos completos. Que las sanciones, las bajas y aparte la imposibilidad de llevar a cabo sus ambiciones en el periodo que tienen preestablecido supongan una necesidad urgente del gobierno de Vladimir Putin para sentarse, discutir ya efectivamente y alcanzar un acuerdo de paz y cerrar este conflicto. Evidentemente, yo creo que estoy como la mayoría de las personas, yo no creo que Ucrania tenga ni la capacidad militar para resistir, ni la probabilidad de ganar. Entonces yo creo que lo que están haciendo es vender cara la paz. Finalmente, creo que quiero cerrar con una reflexión, que esto nos lleva a un futuro a repensar cuál es nuestra relación en el aspecto de estados y cómo podemos evitar que los conflictos se sigan prolongando. Creo que es significativo el hecho de tener que analizar si todos los estados deberían sacrificar aún más su potestad de soberanía hacia construir organismos internacionales que tengan una facultad y una capacidad de reacción mucho mayor para sancionar y limitar las reacciones drásticas de gobiernos alrededor del mundo, porque es preocupante esta escalada de tensiones, no únicamente así como lo fue actualmente, como es actualmente en Ucrania, lo fue en Irak, lo fue en Afganistán, lo fue en Yugoslavia, lo fueron en diversos puntos del globo, en donde no solamente los rusos, sino los imperios. Claro, en Siria, por ejemplo, que por ahí de pronto a lo mejor no escuchamos, no vemos, pues cuánto tiempo también ha estado este conflicto. O por ejemplo también en China está completamente en paz, pero eso no le impide al régimen de Xi Jinping de instalar y tener campos de concentración contra la minoría uigur en el noroccidente del país. Entonces, violaciones hay muchas, todas las partes tienen las manos llenas de sangre, y los imperios, lo que le interesa a los imperios es mantener su poder. Entonces, claro, ¿cómo romper esa tradición histórica de mantener el poder? No, pues te agradezco mucho, Roberto, la verdad es un placer compartir este espacio contigo. Pues eres un chavo que sabe mucho, que tiene mucha cultura, y por eso pues dije, vamos a hacer este programa. Ya traemos por ahí, ya habíamos platicado, igual traemos ahí cocinando un proyecto de una serie de conferencias relacionados a este tema, que pues para que, aunque lo veamos que está un poco lejos de nosotros, es muy cercano y nos va a pegar de alguna u otra manera, y más que nada pues hacer esta conciencia, como dices tú, de reflexionar de lo que está pasando en nuestro mundo, de cómo hacerle para romper este tipo de pensamientos. Del imperialismo. Pues exacto. Y ser como Greta Thunberg o Malala, levantar nuestra voz
como estudiantes, como jóvenes, como ciudadanos del mundo y ciudadanas del mundo, levantarnos y decir, ¿sabes qué? Basta y avanzar. Y lo que vivimos al interior, como dices tú, en cada país se cuecen habas, entonces pues también en México no está exento de problemas armados, de problemas con el narcotráfico, con cuestiones de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma de nuestro granito de arena, de hacer una reflexión, de ver de qué manera en esta serie de conferencias que vamos a tener, podamos pues alcanzar a dimensionar el problema que se está viviendo en la otra parte del mundo, ¿verdad? Pues, y cómo nos afecta también. Y cómo nos afecta. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy Irma Serna. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Roberto. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés, a través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista, pero tú tienes la mejor opinión. Charlas de Café.